Bueno, nosotras estaremos hablando de las distintas estrategias de intervención social hegemónicas y su ruptura a lo largo de la historia. Comenzaré hablando de la intervención social confesional y la doctrina social de la Iglesia Católica, la cual se contextualizó en Europa entre los siglos XIII y XV y luego se extendió a América Latina. La visión de esta época era teocéntrica, es decir, que todo estaba basado en Dios y la fe, y solo mediante lo que impartía la Iglesia y la fe se obtenía el conocimiento y se comprendían los distintos aspectos de la vida. Es decir, que se trataba de un dogmatismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas eran impuestas por la ley divina y por la fe, y por los preceptos que emanaban de la palabra de Dios. Por esto, según la voluntad de Dios, las personas en condición de pobreza debían ser pasivas y abnegadas. Y las personas en condición de riqueza debían tener una actitud de generosidad y debían ser dadivosos. Luego, con respecto a la dimensión política de la época, la autoridad del Papa y de la Iglesia iban de la mano con la autoridad del emperador. Esta intervención se enfoca en el problema de que se consideraba la caridad como única virtud cristiana, que era asistir al pobre, y que la limosna y el diezmo era lo que la Iglesia utilizaba como medio para este fin. A su vez, esta intervención se sostenía por algunos conceptos. Entre ellos era que la Iglesia Católica sostenía una orden o un tipo de estilo de economía de la salvación. Es decir, que de esta manera administraban las almas, ya que los pobres, al ser semejantes a Cristo, su alma estaba salvada, es decir, que obtenían el beneficio de la salvación. Y los ricos, para obtener este mismo beneficio, debían ser dadivosos con su diezmo, con su limosna. Por esto mismo, esta intervención va dirigida a los pobres merecedores de limosna que tenían incapacidad para trabajar. Por esto, en este contexto, América es conquistada con el objetivo de evangelizar. Pero dentro de la misma iglesia surgen grupos o órdenes que comenzaron a generar vínculos con los pueblos, cuestionando el accionar de la Iglesia Católica. Y ya en el siglo XVI comienzan a aparecer las diferentes rupturas, debido a la importancia que va tomando la razón y que no toda la explicación de las cosas está en Dios, culminando con la Reforma Protestante de Martín Lutero. Ya en 1960 y 1970 se genera la ruptura de la intervención social de la Iglesia Católica. Esto se generó debido a la interpretación del Evangelio y a la forma en que el pobre lucha por su liberación y que ya no hay justificación para la desigualdad del orden social entre ricos y pobres. Terminando desde esta ruptura, se plantea la crítica al orden instituido por Dios, que si bien fue manipulado por el hombre, en beneficio de algunos, perjudicando a la mayoría de los pueblos que continuaron en la pobreza y el hambre. En Argentina en 1880 comenzaba a regir el modelo de acumulación agroexportador, donde el tipo de Estado era liberal democrático. Este modelo trajo aparejado aspectos económicos, los cuales son favorecimiento del proceso agroexportador, se desarrollan en La Pampa y Buenos Aires cereales, ganadería, trigo, en Cuyo vitivinicultura y en la Patagonia lana, expansión de la red de transporte, etc. También aspectos políticos como los sectores medios llegan al poder a través de la UCR, ley electoral salteña en 1912, presencia de nuevas clases sociales, etc. En 1880 hubo una inmigración masiva, fue un proceso de urbanización creciente y a causa de esto emergieron problemas de salud, criminalidad, empleo inestable y muchos más. Es así que se desencadena la cuestión nacional y obrera. Para dar respuesta se implementaron intervenciones sociales como la filantropía y el higienismo. La filantropía aparece en Europa a finales del siglo XVIII y en Argentina en el siglo XX. Todo se explicará a través de la razón. Primero creció el conocimiento de las ciencias naturales y luego de la sociedad. Este movimiento fue la base para la construcción de nuevas corrientes de pensamiento. Se llamó Ilustración. Como en la modernidad comenzó un proceso de revolución en todas las instancias de la vida, con la modernidad. El paso de una economía rural y artesanal a una de producción industrial generó los grandes problemas sociales, económicos, políticos que desencadenó todo.
Se consideraba la pobreza como producto de la falta de moral. La moralización será la modalidad de intervención como sistema de ayuda. Surge la figura de los visitadores de pobres, que la finalidad era evaluar las necesidades de estos de manera más cercana. A partir de la conformación del Estado independiente, se le quitó la administración de hospitales e instituciones de la caridad a varias órdenes religiosas. En 1822 se sanciona la Ley de Reforma de Clero, y en 1823 el presidente Rivadavia promueve la creación de la Sociedad de Beneficencia, donde la concepción desde la cual intervenía era la moral laica. Las mujeres tenían dotes de corazón. La pobreza era causa de la inmoralidad. La intervención consistía en reconvertir a los inmorales. Se realizaba un acto todos los 26 de mayo, donde se entregaban premios a la virtud. Eran entregados a personas humildes, de familias vergonzantes. Los objetivos estaban lejos de los problemas de la gente. Continuamos con la intervención social del higienismo. Esta fue una superación de la anterior con respecto a la acción social, ya que comienza a ser patrimonio del Estado. Esta aparece en el último tercio del siglo XIX en la Argentina. Es un movimiento llamado higienismo, encarado por médicos, intelectuales, políticos. Tenían el mismo Intervención social desde el Estado protector y el derecho social. Esta intervención surge a partir de la década de 1930, cuando en Argentina se intentó instalar un Estado con las características de un Estado benefactor. Esta intervención va dirigida hacia las problemáticas de los trabajadores y el capital, y se enfoca en la protección social de los trabajadores y de los obreros. Se comienza a pensar en este tipo de intervención a través de todas las problemáticas que sufrían los trabajadores, como la desigualdad, el desempleo, la enfermedad, la vejez y las condiciones de trabajo, entre otros padecimientos. A partir de todo esto, se intentan adquirir derechos sociales, como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación y a la protección laboral. A partir de todo esto, adquisición de los derechos, nace el Estado protector. El rol de este Estado era proteger justamente a los obreros y al pueblo en general a través de políticas sociales, con ayuda del Estado. Surge en 1948, se crea la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, que era una fundación privada de carácter público. Y en 1950 cambian los estatutos y pasa a ser una organización paraestatal. Esto quería decir que esta organización funcionaba a través de las atribuciones del Estado, pero no solo a través de ellas, sino que también recibía donaciones de la CGT, de la Confederación General de los Trabajadores, de las retenciones de los trabajadores en estado, de los salarios de los trabajadores en estado activo, y también de donaciones de empresarios e industriales. Estas atribuciones y estas donaciones hicieron que se hiciera posible la creación de hospitales, de escuelas hogares, de viviendas y también de hogares de tránsito de ancianidad. A partir de todo esto, el funcionamiento de esta organización, de esta fundación que pasa a llamarse Fundación Eva Perón, funcionaba de la manera de que estaba compuesta por asistentes sociales, un jefe y un secretario, los cuales viajaban a distintas partes del país donde había más pobreza y realizaban búsqueda y recolección de información de las necesidades de la gente y de las personas. Se realizaban fichas asistenciales y estadísticas, y se realizaron los primeros diagnósticos sanitarios para niños, de niñez. Todo esto, estas fichas y estos diagnósticos llegaban a la Fundación Eva Perón, donde se realizaban acciones correspondientes para cada problemática.
Finalmente, en 1955 se produce una ruptura a través del golpe cívico-militar, donde esta intervención social sigue estando, pero desde un enfoque desarrollista. Finalmente, en el año 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner, se vuelven a retomar todas las acciones del Estado protector de la niñez y adolescencia. Y también surgen los primeros programas a través de cooperativas. Y también surge la asignación universal por hijo, la primer política social. Bueno, luego tenemos la intervención social tecnocrática. Su surgimiento se da a partir de la Revolución Libertadora en el año 1955, en un escenario caracterizado por la proscripción política, la sucesión de golpes de Estado, pero con un Estado que intervenía y con políticas sociales universales bajo el modelo desarrollista. Bueno, con respecto a los conceptos sobre los cuales fundamenta su intervención, vamos a dividir en dos etapas. Primero, la década del 55, en donde la modernización era considerada como matriz explicativa de la situación y que daba respuestas a la intervención social. Era considerada el mecanismo por el cual una sociedad pasaba de ser tradicional a moderna, ya que en este momento se consideraba a las sociedades pobres como atrasadas o subdesarrolladas. Entonces, en este sentido, el obstáculo central era, por un lado, la falta de inversión en tecnología y, por otro lado, estas costumbres tradicionales que buscaban cambiar. Entonces, para ello, el Estado intervenía de manera que creaba lazos o contactos con países centrales para poder así llevar a cabo dicha inversión en tecnología y poder modificar estas costumbres. Y por otro lado tenemos la década del 66, en donde ya nos encontramos con un paradigma más contestatario que se da al calor y en el marco de luchas de liberación de países coloniales latinoamericanos y también en el marco de la movilización y organización popular en Argentina. También en este momento surge la teoría de la dependencia, que plantea que existen países pobres porque existen países ricos, y también por otro lado se entendía al Estado como expresión de luchas, pero que tomaba un rol de dominación en el juego, digamos, y se ve a la movilización y a la organización popular como instrumentos para la liberación social y nacional. Bueno, después, con respecto a los problemas en los que enfoca la intervención y a quién va dirigida, como dije antes, la intervención estaba marcada por el paradigma modernizador. Entonces, en este sentido, el Estado toma un papel modernizador de las sociedades con el fin de modificar estas costumbres tradicionales. Entonces, en este sentido, la orientación de las políticas públicas y de la intervención social se llevaba a cabo desde la noción o la mirada del cambio social. Y el sujeto de intervención eran las comunidades o sujetos atrasados que se necesitaban modernizar para el progreso de la sociedad, y quienes no se ajustaban a este cambio eran entendidos como marginados o desviados. Y por último tenemos la lógica de intervención, que en este periodo fue el desarrollo de la comunidad. Fue un estilo de intervención pública que se desarrollaba sobre los sectores más desfavorecidos. Bajo esta estrategia se plantearon políticas públicas o políticas sociales desde la noción de desarrollo, es decir, con el fin de realizar o de que se den las condiciones previas al progreso o a la modernización. Y también toma relevancia la noción de prevención en el sentido de disminuir la incidencia en problemáticas específicas que en este momento determinado eran entendidas como casos. Y bueno, como ruptura o contracara a este modelo de intervención surge el movimiento de reconceptualización, que surge a mediados de los años 60, significó un corte crítico con el servicio tradicional y generó un proceso de toma de conciencia por parte de los profesionales y las profesionales en relación o sobre el papel estabilizante y funcional al sistema que tenían en ese momento desde la profesión. También implicó un gran avance en la superación de concepciones arcaicas y sacralizadas que hasta este momento habían sido resistentes a cualquier tipo de cambios,
Y bueno, este proceso, este movimiento de reconceptualización se caracterizó por la crítica al tecnicismo del quehacer profesional bajo el modelo desarrollista, por el rechazo al asistencialismo, por el predominio del abordaje territorial en detrimento del institucional, y también, entre otras cosas por las que se caracterizó, también se alentó a la producción teórica latinoamericana, que esto también nos demuestra una mirada decolonial también de la realidad. Bueno, la intervención social neoliberal en Argentina se desarrolla desde 1976 hasta la actualidad. Está caracterizado por 4 periodos: de 1976 a 1982 una dictadura militar, de 1983 a 1989 el regreso a la democracia, de 1990 al 2000 una hegemonía neoliberal, del 2000 al 2001 un estallido social. La corriente de pensamiento que sustenta esta estrategia es el neoliberalismo. Las teorizaciones neoliberales son generalmente un pensamiento liberal o conservador. En el campo de la intervención social se identifica desde la noción de riesgo, que si no se las atiende peligran como sujetos. El riesgo de muerte, de mayor marginalidad, un riesgo a una disolución de la sociedad. Este modelo de intervención social expresa una lógica que produce modos de nombrar a los sujetos. En primer momento se los divide en 2 grandes categorías, como los pobres y los pobres estructurales, que son aquellos que tienen necesidades básicas insatisfechas. Con la instauración del modelo neoliberal se destacan 2 categorías más, que es la del nuevo pobre y los desocupados, que es hacia ellos a los que va dirigida prioritariamente la intervención. Se identifican una diversificación de lugares de donde se realiza la intervención social, con un retorno a formas filantrópicas, con un retorno a un estado mínimo, delegando la responsabilidad a la sociedad civil de que dé respuesta a los problemas sociales. Las características más salientes de este modelo son como la focalización, la descentralización, la cogestión, la privatización, a través de procedimientos como la participación y la capacitación. En un periodo del 2000 al 2002 es donde ocurre el estallido social, donde hace eclosión a fines del 2001, con la crisis financiera que derivó a movilizaciones sociales, con jornadas violentas en el 19 y 20 de diciembre de ese año, con la caída del gobierno del presidente de la Rúa y con una consecutiva de asunciones de 5 presidentes. En este escenario en donde las movilizaciones populares hubo una expresión, un rechazo a la política en general, con el que se vayan todos, estos procesos sociopolíticos configuran en un marco posible que para cimentar el debate sobre el reconocimiento que todo ciudadano tiene el derecho a disponer de un ingreso mínimo en una red de inclusión y de seguridad social. En el periodo del 2003 al 2011 resulta no solo una ruptura, sino una crítica a las propuestas de las políticas conservadoras que fueron ineficaces. Luego, desde que asume Néstor Kirchner en el 2002, se inicia un proceso político, social y económico que busca una recomposición del tejido social y donde intenta lograr mayores niveles de inclusión social. En el 2003 al 2007 se inicia un modelo que retoma las banderas de la democratización, distribución, trabajo, salud, de la justicia social y soberanía popular. La ruptura más significativa fue que permiten alcanzar la reconquista de los derechos sociales, como la cobertura de la seguridad social, la posibilidad de la representación sindical. Se desarrollan políticas públicas como la asignación universal por hijo, el procrear, el progresar, el Plan Federal de Salud, la jubilación de ama de casa, el fomento a la inversión científica, el conectar igualdad, entre otros. Desde que apenas asume Néstor Kirchner,
Un hecho importante es que promovió el Congreso de la anulación de las llamadas leyes del perdón, que garantizaban la inmunidad a muchos acusados de los crímenes de lesa humanidad desde la última dictadura militar. Se buscaba establecer los cimientos de un sujeto de derecho, de un sujeto políticamente activo